Una madre china llevó a sus gemelas de 14 años a Disneyland para celebrar su cumpleaños. Era marzo de 1980. Iba a ser el día más feliz de sus vidas. 5 minutos después, Ashley y Amanda Chen habían desaparecido para siempre, tragadas por la tierra junto con un empleado vestido de Mickey Mouse. 25 años de búsqueda, 25 años de pesadillas, 25 años de una madre que se negó a enterrar la esperanza. Hasta que trabajadores de alcantarillado hicieron un descubrimiento que paralizaría California. En las profundidades oscuras bajo Anaheim, 2 esqueletos pequeños yacían abrazados en la muerte, vigilados por la cabeza sonriente de Mickey Mouse. Pero la verdad que emergería de esos túneles sería aún más aterradora que el hallazgo. Y cuando Jennifer Chen finalmente supiera lo que realmente le hicieron a sus bebés, tomaría la justicia en sus propias manos de una manera que conmocionaría al mundo entero. Esto no es solo la historia de un crimen, es la historia de hasta dónde puede llegar el amor de una madre por venganza. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. El 15 de marzo de 1980, el sol brillaba intensamente sobre Disneyland en Anaheim, California. Era un día perfecto para celebrar, lleno de risas infantiles y la magia que solo el reino de Mickey Mouse podía ofrecer. Jennifer Chen, una mujer china de 34 años que había emigrado a Estados Unidos 5 años atrás, caminaba nerviosa por los pasillos del parque, sosteniendo firmemente las pequeñas manos de sus hijas gemelas, Ashley y Amanda. Las niñas de 14 años lucían idénticas con sus característicos peinados de María Chiquiña, adornados con lazos amarillos que contrastaban hermosamente con su cabello negro azabache. Vestían camisas completamente rosadas bajo jardineras infantiles y calzaban los clásicos tenis de la época. Sus rostros asiáticos reflejaban una mezcla de emoción y asombro mientras observaban cada detalle del parque mágico. Jennifer había trabajado incansablemente durante meses en su pequeño restaurante chino en Los Ángeles para poder costear este viaje especial. Era el cumpleaños número 14 de sus hijas, y después de 5 años de lucha tras la muerte de su esposo, en un accidente automovilístico, finalmente podía darles algo memorable. Las gemelas habían soñado con visitar Disneyland desde que llegaron a Estados Unidos, y su personaje favorito siempre había sido Mickey Mouse. La familia Chen había llegado temprano al parque, armada con una cámara Polaroid y una lista de atracciones que las niñas querían experimentar. Ashley, la más extrovertida de las dos, arrastraba a su hermana Amanda hacia cada atracción con entusiasmo contagioso. Jennifer la seguía, capturando cada momento con su cámara, sabiendo que estos recuerdos serían preciosos para siempre. A las 2:30 de la tarde, después de haber disfrutado de varias atracciones, las gemelas finalmente vieron a Mickey Mouse posando para fotos cerca del castillo de la Bella Durmiente. Sus ojos se iluminaron con una alegría pura que Jennifer no había visto desde la muerte de su padre. Las niñas corrieron hacia el personaje icónico y Jennifer siguió detrás, preparando su cámara para capturar el momento perfecto. El hombre dentro del traje de Mickey parecía especialmente amigable, gesticulando de manera exagerada y haciendo reír a las niñas. Jennifer tomó varias fotos de sus hijas abrazando a Mickey, sus sonrisas radiantes reflejando la felicidad absoluta del momento. Era exactamente lo que había esperado, un día perfecto para sus pequeñas princesas. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Justo cuando Jennifer estaba guardando su cámara, sintió una urgencia repentina. Miró a sus hijas, que seguían entretenidas con Mickey, y calculó que estaría ausente solo unos minutos. Le hizo señas a Ashley para que cuidara de Amanda y se dirigió rápidamente hacia los baños públicos más cercanos. Nunca podría haberse imaginado que esos 5 minutos de ausencia cambiarían sus vidas para siempre. Cuando regresó, el área estaba extrañamente silenciosa. Mickey Mouse había desaparecido, y con él, sus preciosas hijas gemelas. Jennifer comenzó a gritar sus nombres, pero solo el eco de su propia voz desesperada le respondía. El pánico se apoderó de ella mientras corría de un lado a otro, preguntando a otros visitantes si habían visto a 2 niñas asiáticas con lazos amarillos. Algunos recordaban haberlas visto con Mickey Mouse, pero nadie sabía hacia dónde habían ido.
La pesadilla había comenzado y Jennifer Chen estaba a punto de embarcarse en una búsqueda que definiría el resto de su vida. La seguridad de Disneyland se movilizó inmediatamente cuando Jennifer reportó la desaparición de sus hijas. El parque entero fue puesto en alerta y comenzó una búsqueda sistemática en cada atracción, tienda y rincón del lugar. Los empleados revisaron vestuarios, áreas de servicio y zonas restringidas, pero no encontraron ningún rastro de Ashley y Amanda Chen. Jennifer no podía dejar de temblar mientras proporcionaba detalles a los oficiales de seguridad. Describió meticulosamente la ropa de sus hijas, sus personalidades distintivas y el último lugar donde las había visto. Su inglés, aunque funcional, se quebraba con la emoción, alternando entre inglés y chino mandarín en su desesperación. El detective James Morrison, un veterano del Departamento de Policía de Anaheim, llegó al parque a las 4:45 de la tarde. Su experiencia en casos de menores desaparecidos le había enseñado que las primeras horas eran cruciales. Inmediatamente ordenó que se cerraran todas las salidas del parque y que se revisara a cada empleado que hubiera estado trabajando en el área del castillo. La investigación inicial reveló información perturbadora. Varios empleados confirmaron haber visto a las gemelas con Mickey Mouse, pero nadie recordaba quién estaba dentro del traje en ese momento específico. Los horarios de trabajo mostraban que 3 empleados diferentes habían estado asignados al personaje de Mickey ese día, rotándose cada 2 horas para evitar el agotamiento por el calor. Michael Stevens, de 28 años, había estado programado para el turno de 2:00 a 4:00 p.m., exactamente el periodo durante el cual las niñas desaparecieron. Sin embargo, cuando la seguridad fue a buscarlo, su casillero estaba vacío y no se encontraba por ninguna parte. Sus compañeros de trabajo dijeron que había mencionado sentirse enfermo y que posiblemente se había ido a casa temprano. La búsqueda se extendió más allá de los límites del parque. La policía local, con la ayuda de voluntarios de la comunidad china de Los Ángeles, peinó las áreas circundantes, incluyendo estacionamientos, calles adyacentes y terrenos baldíos. Utilizaron perros rastreadores, pero las múltiples fragancias del parque y el tráfico constante de personas dificultaron seguir cualquier rastro específico. Jennifer rechazó todos los intentos de sus amigos y familiares de llevarla a casa. Estableció un campamento improvisado en el estacionamiento del parque, distribuyendo volantes con las fotos de sus hijas y suplicando a cualquier persona que pasara por información. Su hermana mayor, que había volado desde San Francisco, trató de convencerla de descansar, pero Jennifer sabía que cada minuto contaba. Los medios de comunicación local comenzaron a cubrir la historia. Las imágenes de las gemelas sonrientes en sus últimas fotos conocidas aparecieron en los noticieros nocturnos, y la historia se expandió rápidamente a nivel nacional. La comunidad asiático-americana se movilizó, organizando búsquedas voluntarias y ofreciendo recompensas por información. Mientras tanto, la investigación policial se intensificó. Los registros de empleados revelaron que Michael Stevens había sido contratado solo 3 meses antes y que había proporcionado referencias falsas. Su dirección registrada resultó ser un apartamento vacío, y su número de seguro social no coincidía con ningún registro oficial. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra junto con Ashley y Amanda. A medida que pasaban las horas, la investigación se convertía en una carrera desesperada contra el tiempo. El detective Morrison coordinó con el FBI, ya que la desaparición de menores podría involucrar tráfico interstate. Agentes federales llegaron con equipos especializados, incluyendo expertos en perfiles criminales y tecnología de búsqueda avanzada. La búsqueda de Michael Stevens se intensificó cuando se descubrió que había usado múltiples identidades falsas. Los investigadores encontraron que había trabajado previamente en otros parques de diversiones bajo nombres diferentes, siempre en posiciones que le permitían interactuar con niños. Su patrón de comportamiento sugería una planificación cuidadosa y una experiencia previa en actividades criminales. Jennifer no comía ni dormía. Su hermana y cuñado se turnaron para mantenerse junto a ella, pero nada podía consolarla. Había desarrollado una rutina obsesiva. Cada mañana visitaba la comisaría para obtener actualizaciones, pasaba el día distribuyendo volantes y hablando con cualquier persona que pudiera haber visto algo,
y terminaba cada noche rezando en el templo budista local. Los investigadores descubrieron que Stevens había alquilado un vehículo el día anterior al incidente, una camioneta Ford Beige de 1978. El auto fue encontrado abandonado en un estacionamiento de un centro comercial a 20 millas de Disneyland, pero había sido limpiado meticulosamente. Los técnicos forenses no encontraron huellas dactilares, fibras de ropa o cualquier evidencia que pudiera conectarlo con las niñas desaparecidas. La comunidad china local organizó vigilias diarias, manteniendo velas encendidas y oraciones constantes por el retorno seguro de Ashley y Amanda. Los comerciantes locales contribuyeron dinero para aumentar la recompensa, que eventualmente alcanzó los $50,000, una suma considerable para 1980. Las líneas telefónicas de la policía se saturaron con llamadas de personas que creían haber visto a las gemelas o a Michael Stevens. Cada pista fue investigada meticulosamente, pero todas llevaban a callejones sin salida. Algunos avistamientos reportaron niñas asiáticas en diferentes estados, pero cuando la policía local verificaba, resultaban ser casos de identidad equivocada. Los psicólogos forenses crearon un perfil detallado de Stevens. Determinaron que era un depredador experimentado que había planeado cuidadosamente sus acciones. Su elección de trabajar en Disneyland no era casual. El ambiente festivo y la confianza natural que los niños tenían hacia los personajes de Disney le proporcionaban la cobertura perfecta para sus actividades criminales. Un mes después del incidente, se encontró una pista prometedora. Un empleado de mantenimiento de un complejo de apartamentos a 30 millas de Disneyland reportó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Stevens limpiando insistentemente una unidad que había estado vacía durante meses. Sin embargo, cuando la policía llegó para investigar, el apartamento estaba completamente vacío y había sido limpiado con productos químicos industriales. Los investigadores también descubrieron que Stevens había estado comprando grandes cantidades de suministros de limpieza y herramientas de construcción en las semanas previas al incidente. Las tiendas que visitó estaban dispersas en un radio de 50 millas, sugiriendo que había estado planificando algo que requería preparación extensiva y secreto absoluto. 6 meses después de la desaparición, la investigación activa comenzó a disminuir. A pesar de los esfuerzos heroicos de la policía, el FBI y cientos de voluntarios, no se había encontrado evidencia concreta sobre el paradero de Ashley y Amanda Chen. Michael Stevens había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. Jennifer se negó a aceptar la sugerencia de los investigadores de que sus hijas podrían estar muertas. Utilizó todos sus ahorros para contratar investigadores privados, colocó anuncios en periódicos nacionales y viajó a diferentes ciudades siguiendo pistas que resultaron ser falsas esperanzas. Su restaurante chino comenzó a declinar porque no podía concentrarse en el negocio. La prensa gradualmente perdió interés en la historia. Lo que una vez había sido titulares de primera plana se convirtió en menciones ocasionales en las secciones posteriores de los periódicos. Las familias de la comunidad china continuaron organizando eventos conmemorativos anuales, pero incluso estos comenzaron a disminuir en asistencia con el paso del tiempo. Los investigadores asignados al caso cambiaron varias veces durante los años siguientes. Cada nuevo detective revisaba los archivos, pero la falta de evidencia física hacía imposible cualquier progreso significativo. El caso de las gemelas Chen se unió a la larga lista de desapariciones no resueltas que plagaban los departamentos de policía de todo el país. Jennifer desarrolló una rutina que mantendría durante los siguientes 25 años. Cada 15 de marzo, el aniversario de la desaparición, visitaba Disneyland. Caminaba por los mismos senderos que había recorrido con sus hijas, se sentaba en el mismo banco donde había esperado mientras ellas jugaban y dejaba flores en el lugar donde habían tomado su última foto juntas. Los años pasaron despiadadamente. Jennifer envejeció sola en su pequeño apartamento, rodeada de fotos de Ashley y Amanda, que nunca crecieron más allá de los 14 años. Sus paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos, mapas con ubicaciones de avistamientos reportados y correspondencia con investigadores privados y psíquicos que prometían respuestas
que nunca llegaron. La comunidad china local nunca olvidó completamente a las gemelas, pero la vida continuó. Nuevas familias llegaron, nuevos negocios abrieron y nuevas tragedias capturaron la atención pública. Sin embargo, Jennifer Chen se convirtió en una figura familiar y melancólica en el barrio chino de Los Ángeles, conocida por todos como la madre que nunca dejó de buscar. En 1995, 15 años después de la desaparición, un detective retirado llamado Robert Hayes decidió revisar casos fríos como proyecto personal. El caso de las gemelas Chen lo intrigó porque había conocido personalmente al detective Morrison, quien había muerto de un ataque cardíaco en 1987 sin nunca resolver el misterio que lo había perseguido durante años. Hayes comenzó su propia investigación informal, utilizando nuevas tecnologías y bases de datos que no habían estado disponibles en 1980. Descubrió que había habido varios casos similares en otros parques de diversiones durante los años 70 y 80, pero nunca se había establecido una conexión porque las jurisdicciones policiales no compartían información efectivamente en esa época. El 8 de octubre de 2005, exactamente 25 años después de la desaparición de Ashley y Amanda Chen, un equipo de trabajadores de la ciudad de Anaheim estaba realizando reparaciones de rutina en el sistema de alcantarillado cerca de Disneyland. Los trabajadores, dirigidos por el supervisor de mantenimiento Carlos Mendoza, estaban limpiando una sección particularmente problemática que había estado causando bloqueos recurrentes durante meses. A las 3:15 de la tarde, mientras Carlos inspeccionaba una tubería principal con su linterna, el haz de luz iluminó algo que no debería estar allí. Inicialmente pensó que eran desechos o basura acumulada, pero cuando se acercó más, se dio cuenta de que estaba viendo huesos humanos parcialmente enterrados en el lodo y sedimento del túnel. Los trabajadores detuvieron inmediatamente todas las actividades y evacuaron el área. Carlos, con manos temblorosas, llamó a la emergencia mientras sus compañeros se reunían en la superficie, visiblemente perturbados por lo que habían presenciado. El olor a descomposición antigua y humedad impregnaba el túnel subterráneo. El protocolo de la ciudad requería que la policía fuera notificada inmediatamente cuando se encontraran restos humanos durante excavaciones. El oficial de patrulla Michael Rodríguez fue el primero en llegar al sitio. Cuando descendió al túnel con equipo de protección, inmediatamente confirmó que se trataba de restos humanos, específicamente los esqueletos de lo que parecían ser dos individuos jóvenes. La detective Sarah Williams, una veterana de 15 años del Departamento de Policía de Anaheim, fue asignada al caso. Cuando llegó al sitio, ordenó que se estableciera un perímetro de seguridad y que se llamara al equipo forense especializado en recuperación de restos. La ubicación de los esqueletos tan cerca de Disneyland inmediatamente le recordó varios casos históricos no resueltos, incluyendo la desaparición de las gemelas Chen. El proceso de recuperación fue meticuloso y se grabó en video. Los técnicos forenses descendieron al túnel con equipo especializado, trabajando cuidadosamente para documentar la posición exacta de los restos antes de moverlos. Los esqueletos estaban parcialmente enterrados en el sedimento acumulado durante décadas, pero permanecían relativamente intactos. Lo que realmente helaba la sangre era lo que encontraron junto a los esqueletos. Una máscara de Mickey Mouse de plástico, del tipo usado en los trajes de personajes de Disney, con una grieta distintiva en la parte superior. La máscara estaba parcialmente enterrada junto a los restos, como si hubiera sido colocada allí intencionalmente junto con las víctimas. La detective Williams inmediatamente reconoció la importancia del descubrimiento. Había estudiado casos fríos durante su carrera y el caso de las gemelas Chen había sido uno de los que había revisado durante su entrenamiento. La presencia de dos esqueletos juveniles junto con la máscara de Mickey Mouse no podía ser coincidencia. El análisis forense preliminar en el sitio reveló que los esqueletos pertenecían a dos individuos de aproximadamente 14 años de edad y que los restos habían estado en el túnel durante décadas. También encontraron fragmentos de ropa deteriorada, pedazos de tela rosa y restos de lo que una vez habían sido zapatos infantiles de los años 80. Cerca de los esqueletos,
Parcialmente preservados por las condiciones húmedas del túnel, encontraron 2 lazos amarillos para el cabello que habían resistido el paso del tiempo mejor que otros materiales orgánicos. Los lazos estaban descoloridos pero aún reconocibles y coincidían exactamente con las descripciones proporcionadas por Jennifer Chen 25 años antes. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente a través del departamento de policía. La detective Williams inmediatamente solicitó los archivos del caso de las gemelas Chen, que habían estado archivados en el sótano del departamento durante décadas. Los archivos ocupaban 3 cajas llenas de testimonios, fotografías, informes de investigación y pistas que nunca llevaron a ninguna parte. El primer paso fue contactar a Jennifer Chen, que ahora tenía 59 años y seguía viviendo en Los Ángeles. La detective Williams hizo la llamada más difícil de su carrera, informando a Jennifer que habían encontrado evidencia relacionada con la desaparición de sus hijas. Jennifer, que había mantenido la esperanza durante 25 años, inmediatamente se dirigió a Anaheim. La identificación de la ropa fue desgarradora. Jennifer, ahora con cabello gris y líneas de preocupación profundamente marcadas en su rostro, identificó inmediatamente cada prenda. Tocó la camisa rosa con dedos temblorosos, recordando cómo había lavado y planchado esa misma camisa la noche anterior al viaje a Disneyland. Los lazos amarillos eran inconfundibles. Jennifer recordaba haberlos comprado en una tienda de descuento, especialmente para el viaje, porque Ashley había insistido en que ella y Amanda debían lucir idénticas para su día especial. Los había elegido del color amarillo porque decía que combinarían perfectamente con la magia de Disney. El análisis forense de la cabeza de Mickey Mouse reveló información crucial. Los técnicos encontraron fibras de cabello humano en el interior, y las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a 2 individuos diferentes. Aunque la degradación del material genético después de 25 años hacía imposible una identificación definitiva, los patrones eran consistentes con hermanos gemelos. La detective Williams también ordenó un análisis detallado del sitio donde fue encontrada la caja. Los mapas históricos mostraron que esa área había sido un terreno baldío en 1980, antes de que se construyera el sistema de alcantarillado actual. La ubicación estaba a menos de 2 millas de Disneyland, en una zona que habría estado relativamente aislada durante la época del crimen. El equipo forense utilizó tecnología de radar de penetración terrestre para buscar evidencia adicional en el área circundante. Encontraron anomalías en el suelo que sugerían alteraciones históricas, pero excavaciones adicionales no revelaron más evidencia física. Sin embargo, la ubicación específica de la caja sugería que el perpetrador conocía bien el área. La investigación se reactivó oficialmente, y la detective Williams fue asignada como investigadora principal. Su primer paso fue localizar a todos los empleados de Disney que habían trabajado en el parque durante marzo de 1980. Muchos habían muerto, se habían mudado o no podían ser localizados, pero algunos todavía recordaban el incidente y la búsqueda masiva que siguió. Los registros de empleados de Disney fueron revisados nuevamente con tecnología moderna. Los investigadores utilizaron software de reconocimiento facial para comparar fotografías de empleados con imágenes de vigilancia disponibles. Aunque la calidad de las imágenes de 1980 era limitada, emergieron algunos patrones interesantes. La búsqueda de Michael Stevens se intensificó utilizando bases de datos nacionales que no habían existido en 1980. Los investigadores descubrieron que había usado al menos 5 identidades falsas diferentes y que había antecedentes criminales en múltiples estados bajo varios nombres. Su patrón de comportamiento mostraba una escalada en la gravedad de sus crímenes. Un avance significativo llegó cuando los investigadores encontraron que Stevens había sido arrestado en Nevada en 1983 por un cargo menor de alteración del orden público. Aunque había usado un nombre falso, sus huellas dactilares estaban en el sistema y finalmente pudieron establecer su identidad real. Michael James Patterson, nacido en 1952 en Detroit, Michigan. La verdadera identidad de Michael James Patterson abrió nuevas avenidas de investigación. Los registros criminales
mostraron un patrón perturbador de arrestos en múltiples estados, principalmente por delitos menores que le habían permitido evitar sentencias de prisión prolongadas. Su historial incluía cargos por acoso a menores, voyeurismo y comportamiento inapropiado en lugares públicos. La detective Williams trabajó con investigadores de otros estados para reconstruir la vida de Patterson durante los años 80 y 90. Descubrieron que había trabajado en parques de diversiones, centros comerciales y otros lugares donde podía interactuar con niños sin levantar sospechas. Su capacidad para obtener documentos de identidad falsos sugería conexiones con redes criminales más amplias. Jennifer Chen, ahora armada con un nombre real y fotografías de Patterson, comenzó su propia investigación paralela. Contrató a un investigador privado y utilizó sus ahorros de jubilación para ofrecer una recompensa de $100,000 por información que llevara a la localización de Patterson. Su obsesión por encontrar justicia para sus hijas se había intensificado después de 25 años de espera. Los investigadores descubrieron que Patterson había estado viviendo bajo el nombre de Marcus Thompson en una pequeña ciudad de Oregon desde 1995. Había estado trabajando como conserje en una escuela primaria, una revelación que horrorizó a los padres de la comunidad. Su empleo le había dado acceso a cientos de niños durante una década, aunque no había reportes de comportamiento inapropiado. La detective Williams coordinó con las autoridades de Oregon para establecer vigilancia discreta de Patterson. Ahora tenía 53 años, había desarrollado una barba gris y había ganado peso considerable, pero sus ojos seguían siendo los mismos que aparecían en las fotografías de empleado de Disney de 1980. Vivía solo en una casa modesta en las afueras de la ciudad. El arresto de Patterson se planificó cuidadosamente. Las autoridades querían evitar que destruyera evidencia o huyera nuevamente. El 15 de marzo de 2006, exactamente 26 años después de la desaparición de las gemelas, un equipo de agentes federales y policía local rodeó su casa al amanecer. Patterson no resistió el arresto, pero tampoco mostró sorpresa. Cuando los agentes le leyeron sus derechos, simplemente asintió y pidió un abogado. Su casa fue registrada meticulosamente y los investigadores encontraron evidencia perturbadora: fotografías de cientos de niños, recortes de periódicos sobre casos de niños desaparecidos y un diario detallado que documentaba sus actividades durante décadas. El diario de Patterson contenía entradas que se remontaban a 1978, 2 años antes del incidente de Disneyland. Describía sus fantasías sobre niños, sus métodos para ganar su confianza y sus frustraciones cuando no podía actuar según sus impulsos. Las entradas del período alrededor de marzo de 1980 fueron particularmente reveladoras. Los investigadores también encontraron mapas detallados de Disneyland y las áreas circundantes, marcados con ubicaciones específicas y rutas de escape. Había diagramas de túneles de servicio, horarios de empleados e incluso bocetos de áreas remotas donde una persona podría esconderse con víctimas. La planificación había sido meticulosa y se había desarrollado durante meses. La evidencia más perturbadora fue un álbum de fotos que contenía imágenes de Ashley y Amanda Chen que nunca habían sido vistas por la policía o su madre. Las fotos mostraban a las niñas en lo que parecía ser un sótano o túnel subterráneo, con expresiones de terror que habrían perseguido a cualquier persona que las viera. Jennifer Chen colapsó cuando le mostraron estas fotografías, finalmente confrontando la realidad de lo que había ocurrido a sus hijas. Michael James Patterson fue trasladado a la prisión del condado de Orange mientras esperaba su juicio. La evidencia en su contra era abrumadora, pero los investigadores necesitaban su confesión para cerrar completamente el caso y proporcionar respuestas a Jennifer Chen. La detective Williams, junto con psicólogos forenses, desarrolló una estrategia para obtener información sin comprometer la integridad legal del caso. Patterson había permanecido en silencio durante sus primeros días en custodia, comunicándose solo con su abogado defensor público. Sin embargo, cuando se enfrentó con la evidencia física encontrada en su casa, particularmente las fotografías de Ashley y Amanda, su resistencia comenzó a quebrarse. Los años de carga a su secreto habían pesado sobre él, y finalmente parecía dispuesto a hablar.
La confesión de Patterson fue grabada en video durante una sesión de 8 horas el 22 de marzo de 2006. Sus palabras revelaron la naturaleza calculada y depravada de sus crímenes, proporcionando detalles que coincidían perfectamente con la evidencia física encontrada. Describió cómo había planeado el secuestro durante meses, estudiando los patrones de las familias visitantes e identificando momentos de vulnerabilidad. Patterson explicó que había observado a la familia Chen durante su visita matutina al parque, notando que Jennifer era una madre soltera que ocasionalmente dejaba a sus hijas solas brevemente. Había esperado el momento perfecto, y cuando Jennifer se dirigió al baño, él convenció a las niñas de que las llevaría a conocer a otros personajes de Disney en una área especial del parque. El relato de Patterson sobre los eventos siguientes fue desgarrador. Describió cómo había llevado a Ashley y Amanda a través de túneles de servicio que conocía por su trabajo como empleado, eventualmente llegando a un área de mantenimiento abandonada debajo del parque. Allí, en un espacio que había preparado previamente, mantuvo a las niñas cautivas durante 4 días. La detective Williams tuvo que tomar varios descansos durante la confesión, ya que los detalles eran demasiado perturbadores para procesarlos de una vez. Patterson describió cómo había abusado de las niñas repetidamente, alternando entre amenazas y falsas promesas de liberación. Su relato revelaba una crueldad calculada que había traumatizado a las víctimas antes de su muerte. Patterson confesó que había matado a Ashley y Amanda cuando se dio cuenta de que la búsqueda policial se estaba intensificando. Había estrangulado a ambas niñas con sus propias manos, primero a Amanda mientras Ashley observaba aterrorizada y luego a Ashley mientras ella suplicaba por su vida. Sus últimas palabras habían sido llamadas desesperadas a su madre. Después de los asesinatos, Patterson había llevado los cuerpos a través de los túneles de servicio que conocía íntimamente por su trabajo en Disney. Los había colocado en una sección abandonada del sistema de alcantarillado, junto con la máscara de Mickey Mouse que había usado para atraerlas. Sabía que esa área estaba programada para ser sellada durante construcciones futuras, ocultando efectivamente la evidencia durante décadas. La confesión también reveló que Patterson había cometido crímenes similares en otros estados, aunque nunca había sido capturado. Describió al menos otros 6 casos de niños desaparecidos que había estado involucrado entre 1978 y 1995, proporcionando detalles que solo el perpetrador podría conocer. Los investigadores verificaron inmediatamente la información proporcionada por Patterson sobre la ubicación de los cuerpos en el túnel. Su descripción coincidía perfectamente con donde habían sido encontrados los esqueletos 25 años después. También confirmaron que la sección del túnel había sido sellada parcialmente en 1981, un año después del crimen, explicando por qué los restos habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Jennifer Chen había esperado 26 años para saber la verdad sobre lo que había ocurrido a sus hijas. Cuando la detective Williams la informó sobre la confesión de Patterson, la mezcla de alivio y dolor fue abrumadora. Finalmente tenía respuestas, pero esas respuestas confirmaban sus peores temores sobre el sufrimiento que Ashley y Amanda habían experimentado. El proceso legal contra Patterson comenzó en septiembre de 2006. Los fiscales del condado de Orange buscaban la pena de muerte, citando la naturaleza especialmente atroz de los crímenes y el hecho de que involucraban víctimas menores de edad. La evidencia era tan abrumadora que incluso el abogado defensor público recomendó a Patterson que se declarara culpable para evitar la pena capital. Sin embargo, Jennifer Chen tenía otros planes. Durante los meses entre el arresto y el juicio, había estado desarrollando una estrategia propia. Los años de frustración, dolor y búsqueda infructuosa habían transformado su dolor en una determinación férrea de obtener justicia personal. La perspectiva de que Patterson pasara años en el corredor de la muerte mientras apelaba su caso no le proporcionaba la satisfacción que necesitaba. Jennifer contrató a un investigador privado para rastrear todos los movimientos de Patterson desde su arresto. Descubrió que sería trasladado desde la prisión del condado hasta la corte cada martes y jueves para audiencias preliminares. El vehículo de transporte tomaba siempre la misma ruta,
pasando por una zona industrial relativamente deserta a las 9:15 am. Durante semanas, Jennifer estudió esa ruta meticulosamente. Identificó un punto específico donde el vehículo se detenía en un semáforo durante aproximadamente 2 minutos debido a patrones de tráfico pesado. Era una intersección con edificios abandonados a ambos lados, proporcionando múltiples puntos de escape después de cualquier acción que decidiera tomar. El 14 de noviembre de 2006, Jennifer puso su plan en acción. Había alquilado una camioneta usando documentos de identidad que había obtenido a través de contactos en la comunidad china de Los Ángeles. Se posicionó en la intersección objetivo a las 8:45 am, esperando el vehículo de transporte de prisioneros. Cuando el vehículo se detuvo en el semáforo, Jennifer salió de su camioneta con un arma que había comprado ilegalmente y se dirigió directamente hacia la ventana donde podía ver a Patterson esposado en el asiento trasero. Los guardias de transporte fueron tomados completamente por sorpresa, y antes de que pudieran reaccionar, Jennifer había disparado 3 veces a través del vidrio blindado. Patterson sobrevivió al ataque inicial, pero quedó gravemente herido. Jennifer fue arrestada inmediatamente en la escena, pero no resistió. De hecho, parecía estar en paz por primera vez en 26 años. Cuando los oficiales le preguntaron por qué había atacado a Patterson, simplemente respondió que había hecho lo que cualquier madre habría hecho. El ataque de Jennifer complicó significativamente el caso legal. Patterson sobrevivió, pero sus heridas requirieron múltiples cirugías y meses de recuperación. Mientras tanto, Jennifer enfrentaba cargos de intento de asesinato, posesión ilegal de armas y ataque a un vehículo oficial. La comunidad china de Los Ángeles se movilizó masivamente en apoyo de Jennifer. Organizaron protestas, recaudación de fondos para su defensa legal y campañas mediáticas, argumentando que había sufrido suficiente durante 26 años. Muchos padres expresaron que entendían completamente sus acciones y que habrían hecho lo mismo en su situación. Los abogados de Jennifer argumentaron defensa por estrés postraumático extremo y incapacidad mental temporal causada por décadas de trauma no resuelto. Trajeron expertos que testificaron sobre los efectos psicológicos de tener un hijo desaparecido y nunca saber su destino. El caso se convirtió en un punto focal nacional sobre justicia, venganza y los límites del sistema legal. El juicio de Jennifer Chen comenzó el 8 de mayo de 2007, más de 27 años después de la desaparición de sus hijas. El tribunal estaba lleno de partidarios de la comunidad asiático-americana, activistas por los derechos de las víctimas y medios de comunicación nacionales. Su caso había capturado la atención del país, planteando preguntas fundamentales sobre justicia, venganza y los límites del perdón humano. La estrategia de defensa de Jennifer se centró en el concepto de incapacidad mental temporal, causada por décadas de trauma acumulativo. Dr. Rebeca Martínez, una psiquiatra forense reconocida nacionalmente, testificó que Jennifer había sufrido un episodio psicótico desencadenado por la confirmación final de la muerte brutal de sus hijas. Argumentó que 26 años de búsqueda infructuosa habían creado una condición psicológica única que hizo que sus acciones fueran involuntarias. Los fiscales, sin embargo, argumentaron que el ataque había sido claramente premeditado. Presentaron evidencia del alquiler de la camioneta, la compra ilegal del arma y la vigilancia de la ruta de transporte como prueba de planificación deliberada. Sostuvieron que, aunque comprensible, la venganza personal no podía ser excusada por el sistema de justicia. Michael James Patterson testificó desde su silla de ruedas, todavía recuperándose de las heridas del ataque. Su testimonio fue desgarrador, no porque generara simpatía, sino porque proporcionó detalles finales sobre los últimos días de Ashley y Amanda. Describió cómo las niñas habían hablado constantemente de su madre, preguntando cuándo podrían regresar a casa. Jennifer escuchó este testimonio sin expresión visible, pero quienes la conocían notaron las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Cuando se le dio la oportunidad de dirigirse al tribunal, habló durante 20 minutos en una mezcla de inglés y chino mandarín, describiendo los 26 años de infierno que había vivido sin saber el destino de sus hijas. Su declaración
fue poderosa y desgarradora. Describió las noches sin dormir, los cumpleaños celebrados sola esperando que sus hijas regresaran a casa y la tortura diaria de no saber si estaban vivas y sufriendo en algún lugar. Explicó que el ataque contra Patterson no había sido planificado como venganza, sino como la única forma de asegurar que nunca pudiera lastimar a otros niños. La deliberación del jurado duró 4 días. Enfrentaron la tarea imposible de equilibrar la comprensión humana natural hacia una madre devastada, con la necesidad de mantener el Estado de Derecho. Al final, encontraron a Jennifer culpable de intento de asesinato en 2º grado, reconociendo la premeditación, pero también considerando las circunstancias extraordinarias. El juez Robert Harrison, veterano de 25 años en el sistema judicial, admitió que este era el caso más difícil que había enfrentado en su carrera. Durante la sentencia, reconoció el sufrimiento extraordinario de Jennifer, mientras también enfatizaba que el sistema legal no podía permitir la justicia vigilante, sin importar las circunstancias. Jennifer fue sentenciada a 12 años de prisión, significativamente menos que la sentencia máxima posible de 25 años. El juez recomendó que cumpliera su tiempo en una instalación con programas de salud mental y que fuera elegible para libertad condicional después de 8 años con buen comportamiento. La sentencia dividió a la opinión pública. Muchos argumentaron que era demasiado severa para una mujer que había sufrido tanto, mientras otros insistían en que nadie estaba por encima de la ley. La comunidad asiático-americana organizó campañas continuas para reducir su sentencia, y varios legisladores introdujeron proyectos de ley para crear circunstancias atenuantes especiales para padres de víctimas de crímenes violentos. Patterson finalmente fue sentenciado a muerte por los asesinatos de Ashley y Amanda Chen, además de múltiples sentencias de cadena perpetua por sus otros crímenes. Sin embargo, murió en prisión en 2009 de complicaciones médicas relacionadas con las heridas del ataque de Jennifer antes de que se ejecutara su sentencia. Su muerte proporcionó a Jennifer una sensación de cierre que el sistema legal nunca había podido ofrecer. Jennifer Chen fue liberada en libertad condicional en 2014, después de cumplir 7 años de su sentencia. Ahora tiene 68 años y vive tranquilamente en una pequeña casa en las afueras de Los Ángeles, financiada por donaciones de la comunidad. Visita las tumbas de Ashley y Amanda cada 15 de marzo, pero ya no va a Disneyland. Algunas heridas, dice, nunca sanan completamente, pero la justicia le ha dado paz. El caso de las gemelas Chen cambió los protocolos de seguridad en parques temáticos en todo el país. Disney implementó sistemas de verificación de antecedentes más rigurosos, rastreamiento GPS de empleados en trajes de personajes y procedimientos mejorados para reportar niños desaparecidos. La tragedia que comenzó como el día más feliz en la vida de 2 niñas se convirtió en un catalizador para proteger a generaciones futuras de depredadores similares. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.